¿Diferencias significativas entre mindfulness y vipassana? Y si las hay, ¿en qué consisten? Sí, Teresa, hay diferencias, yo creo que importantes, entre la práctica de mindfulness tal como se realiza actualmente en el contexto de la psicología y la meditación vipassana originaria. La primera diferencia ya la he señalado anteriormente. La práctica de mindfulness en el contexto terapéutico se encuentra desvinculada del marco más general que supone el noble octuple sendero. Es decir, no hay unos preceptos morales y éticos, por ejemplo, para con los pacientes, en los cuales se inserta la meditación. Esa es una primera diferencia. Obviamente hay más diferencias. Hay diferencias también en cuanto a la postura del loto en la que se sentaban pues, los monjes originarios para practicar meditación, no es una postura exigida en el contexto terapéutico en el que se utiliza mindfulness, ¿verdad? Ni siquiera la del medio loto. De hecho, se puede practicar mindfulness sentado o recostado en una colchoneta. Existen también diferencias importantes en cuanto a las concepciones filosóficas de la realidad, filosóficas o psicológicas de la realidad en el budismo respecto de las que se consideran aquí. Existen también diferencias en cuanto a la intencionalidad última de la meditación, es decir, la captación de esa realidad última de las cosas cuyas características ya hemos enunciado anteriormente. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la propia práctica meditativa. Veamos, por ejemplo, cómo en mindfulness no existe una concepción radical en cuanto a que la atención esté desprovista de toda avidez y de toda aversión. En las instrucciones de mindfulness, tal como se utilizan en las terapias que he señalado anteriormente, por ejemplo, se inducen estados de relajación, o se utilizan imágenes mentales, o se manipula la respiración. Esto nunca tendría cabida en la práctica de la meditación vipassana originaria. Me explicaré. En la práctica de la meditación vipassana originaria debe existir una total atención desprovista de avidez y de aversión. Por lo tanto, tendremos mucho cuidado de poner avidez en las sensaciones o pensamientos agradables, del mismo modo que tendremos cuidado de no presentar aversión hacia lo desagradable. Sin embargo, en las prácticas de mindfulness, y en cuanto al primer aspecto señalado, se llegan a inducir sensaciones agradables para que el paciente entre en estados de mayor relajación. Y esta es una diferencia fundamental.